Muchísimas gracias, compañero. Qué importante es la labor que hacen en el teléfono de la esperanza. Y ahora vamos a hablar también, no relacionado exactamente, pero sí reflexiones, cosas que deberíamos plantearnos, aunque sea un tabú como es la muerte, y hacerlo de una forma responsable y dejando todo en paz. Para ello hablamos con Noelia Correa, que ya te tuvimos hace unos 15 días aquí, porque vamos a iniciar una sección quincenal. Esta es la primera de las secciones porque venimos a presentar tu libro, que es Camino para morir con todo en orden, y vamos a hablar de tu libro y cómo en ese libro tú ayudas a la gente a dejar eso, todo en orden, antes de marcharnos. ¿Cómo se va a llamar esta sección y qué vamos a tratar en ella? Bueno, pues como has dicho, la sección vamos a llamarla Camino para morir con todo en orden, y en ella trataremos diferentes formas, ideas, sugerencias. Nada es obligatorio, eso es importante también decirlo, para poner nuestros asuntos en orden y cuando llegue el momento de morir, que nunca sabemos tampoco cuándo va a ser, pues que al menos, por amor a los que se quedan, tengamos las cosas un poco más organizadas, ¿no? Y que los que se quedan puedan hacer su duelo tranquilamente, sin tener que ocuparse de otras cosas que ya hemos hecho nosotros. Va a ser una sección quincenal, cada 15 días nos vamos a ver aquí, vamos a dejar ese tiempo prudencial, ¿no?, para dar tiempo a leernos el libro, para reflexionar también de lo que hemos hablado. ¿Y cómo vamos a dividir las secciones? Pues el libro hace un camino, ¿no? En el libro yo lo he relacionado con el Camino de Santiago, el camino de la vida. Entonces, en cada etapa trataremos un tema diferente. Por ejemplo, en la primera etapa pues vamos a hablar de lo que es el apego, por qué nos apegamos, por qué es necesario el apego, y entonces iremos en cada sección, cada programa será un capítulo en el cual iremos recorriendo ese camino para llegar al final y poder descansar en paz. ¿Cómo vamos a hablar de esos capítulos, de esas secciones, para que la gente lo pueda entender también y lo pueda aplicar en su casa, si lo ve necesario? Bueno, pues la idea es que yo explicaré un poco de teoría, ¿no? Pues hablábamos del apego, pues explicaré lo que es el apego, por qué nos apegamos, la necesidad del apego y la necesidad también de luego irse desapegando. Y luego lo que haremos será, yo propondré reflexiones, lanzaré preguntas, incluso ejercicios para que cada uno desde su casa... ¿Nos vas a poner deberes? Os voy a poner deberes, exacto. Como has dicho, os daré 15 días para hacerlos, pero pondremos deberes. Y lo que yo sugiero es que los que estén interesados pues se cojan un papelito y incluso una libretita para ir apuntando todo lo que yo voy a proponer a lo largo de estos programas. También sería bueno que tuviesen el libro, ¿no?, para releer o para ver en profundidad de lo que estamos hablando. Eso sería lo ideal. A ver, el programa es cortito, entonces simplemente... Vamos a tener unos 15 minutos, ¿no? Más. Exactamente, entonces yo ahí diré esto y esto, y es verdad que en el libro está más extenso y con más detalle todo. O sea, ¿qué necesitas de los espectadores, de los que nos estén viendo? Pues, ¿qué necesito de los espectadores? Primero, que nos escuchen con la mente muy abierta, que intenten superar ese miedo que en nuestra sociedad y en nuestra cultura nos invade al oír simplemente la palabra muerte. Entonces, eso, y que básicamente eso, que vengan con la mente muy abierta y sobre todo sin miedo, porque la vida, la muerte forma parte de la vida, y de eso vamos a hablar. Además, vamos a romper también el tabú, que es la muerte, porque lo hablábamos en el programa anterior, que mucha gente le da miedo hablar de ello o no quiere pensar en ella, porque es una cosa triste, una cosa que no queremos que llegue nunca. Cierto, es verdad que no queremos que llegue nunca, pero a la vez también, ¿no? Esa es una de las preguntas que podríamos plantearnos. ¿Qué sería la vida si viviéramos eternamente, ¿no? Esto ya lo comentamos en su momento. Entonces, es verdad que nos cuesta aceptar pues la única certeza en la vida, y eso es también lo que a veces, si lo piensas, puede llegar a sorprender, ¿no? Si lo único que sabemos cuando nacemos es que nos vamos a morir, ¿cómo vivimos tan de espaldas a la muerte? ¿Cómo nos cuesta y cómo sufrimos cuando llega algo que nos va a llegar a todos y a los que están a nuestro alrededor? Entonces, bueno,
El proyecto este, que incluye el libro y otro tipo, y unas formaciones y unos acompañamientos que también hago, el objetivo de todo eso es precisamente ese, llegar a un momento que digas, vale, acepto que me voy a morir y acepto que los que están a mi alrededor van a morir algún día y lo hago sin sufrir. Que no quiere decir que duela, porque doler duele y tristeza, podemos estar muy tristes, pero otra cosa es el sufrir, el sufrimiento que muchos de nosotros atravesamos en estas situaciones. Ya hablamos hace 2 semanas sobre cómo surgió tu interés por la muerte y cómo surgió la creación de este libro, pero bueno, para el que nos esté viendo ahora y sea la primera vez que nos está viendo, dirán, estas dos locas, ¿cómo se les ha ocurrido empezar a hablar de la muerte, ¿no? Totalmente, porque de verdad que cuando te mueves, cuando encuentras a gente que está interesada en estos temas, dices, ¡ay, qué bien, somos muchos! Pero luego, si lo piensas seriamente, si lo piensas fríamente, dices, no somos tantos. Entonces sí que es verdad que a lo mejor un poco locas estamos, ¿no? Pero bueno, yo tuve mi primer contacto consciente con la muerte cuando era muy pequeñita, tenía 9 años y falleció una amiguita. Entonces es verdad que yo con 14 años estaba leyendo libros sobre duelo, sobre experiencias cercanas a la muerte, entonces es algo que siempre he llevado dentro. No a todo el mundo le interesa todo esto y luego yo me he ido dando cuenta a lo largo de la vida, ¿no? Luego también durante mi juventud perdí a 3 amigas muy jovencitas, entonces eso siempre me ha hecho reflexionar, ¿no? Bueno, toda la vida no sé si tengo, porque hay gente que he perdido en el camino y con muy poca edad, que no tenían toda la vida. Entonces eso pues me ha ido poco a poco diciendo, quizás debería reflexionar, quizás debería profundizar en esto, quizás debería explicar o compartir esta visión que yo tengo, que es más amable, y que sobre todo a mí me aporta mucha serenidad, mucha tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de los años pues me he ido formando yo como experta en acompañamiento, en la pérdida y en el proceso de fin de vida. Y bueno, y luego es verdad que llevo 5 años facilitando unos espacios que invito a todos los espectadores a que se animen, sea aquí en Málaga, yo los facilito en Málaga, o sea en otros lugares, porque se hace en todo el mundo, que se llaman Death Café, y que son pues esos espacios donde hay mucha gente que viene con mucho miedo y llega y sale de ahí un poco más ligero, ¿no? Y además lo comparten. Pues yo venía aquí aterrorizada, pero fíjate, tampoco es tan grave, escuchas las experiencias de las otras personas. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, pues me he ido metiendo más y más y más, y bueno, y el resultado realmente ha sido el libro. Un libro en el que también no hablas de la muerte, pero no de una forma dramática. No. Sino como ese proceso que forma parte de la vida. Exacto. Intento naturalizar al máximo todo lo que... Al final somos humanos y es parte de nuestra humanidad. Tener miedo es una emoción que nos ayuda en ciertas situaciones, ¿no? Es bueno tener miedo, si no tuviéramos miedo probablemente ya no existiríamos como raza. Entonces hay que ir aceptando muchas cosas que por un tema de educación o por un tema cultural están como muy tabús, ¿no? Entonces, a través de conversar, yo creo que vas acercándote cada vez más y que quitas mucha parte de ese tabú. Entonces llegas a ver las cosas quizás un poco más, de forma más natural, que es lo que es. Las emociones son naturales, el morir es natural, el vivir es natural. También podríamos entrar ahí en si vivimos o realmente no vivimos. Claro, si eres consciente de que se va a acabar, porque mucha gente, lo que decía yo antes, que no piensa en la muerte porque pierdes a gente, ¿no? O te pierdes tú mismo y sabes que va a acabar tu vida. Pero si no eres consciente de que te vas a morir, que eso va a llegar en algún momento, esperemos más tarde que temprano, no aprovechas ese camino que es la vida hasta llegar a ese final que es la muerte. Exacto, efectivamente. Y también, ¿no? Yo creo que tomar conciencia de eso pues nos ayuda a vivir con más presencia, porque yo creo que uno de los grandes arrepentimientos de mucha gente cuando está en el proceso de fin de vida es no haber vivido, ¿sabes? Porque realmente al final no haber vivido como nosotros sentimos que deberíamos haberlo hecho, ¿no? O sea, una cosa es vivir según las expectativas de la sociedad, de los padres, de las parejas,
Pero hay mucha gente que llega ahí y dice, ostras, debería haber vivido con más autenticidad. Y eso solo se hace tomando un poco de conciencia de cómo eres, de lo que tú puedes aportar en esta vida y de que algún día te vas a morir, entonces que tu tiempo es limitado y que hay que aprovecharlo. Has dicho que tú haces como una especie de consultorios, esos death cafés en el que escuchas a la gente y hablas con ellos. Esto también va a ser un poco así, no va a ser tan contacto cara a cara porque solamente vamos a estar tú y yo, pero sí que te pueden enviar algunas preguntas. Sí, yo de hecho invito, o sea, me encantaría que esto fuera algo interactivo, ¿no? Entonces yo invito a los telespectadores que nos estén viendo a que manden las preguntas o a mis redes sociales o a las vuestras. Yo estoy en Insta, pueden hacerlo a través de Instagram, Noelia Correa, en Instagram Noelia Correa Landaluce, o hacerlo a través de mi página web noeliacorrea.es. Y ahí yo recibiré las preguntas y entonces en el programa podremos contestar a esas preguntas que nos vayan haciendo. Pero sería lo ideal que la gente participara, porque al final también pienso que lo que necesitan lo que necesitamos la mayoría de nosotros es compartir, es comunicarnos, pero desde el respeto. Oye, yo siento esto, pues oye, está bien. ¿Y qué podría hacer con esto? Pues mira, puedes hacer esto, esto y esto, según lo que tú sientas, según lo que tu experiencia, según tu forma de ver las cosas, tus valores. O sea, habrá gente que dirá, pues esto a mí no me sirve de mis propuestas, pero habrá otras que sí que les sirvan. Entonces, me encantaría que fuera interactivo, o sea, me encantaría que el próximo programa ya haya preguntas de la gente para que las podamos contestar aquí, exacto, que nos quedemos sin tiempo. Además que ninguna pregunta, ninguna reflexión está mal. No, exacto, es que no hay nada, eso es algo que es complicado, ¿no? Porque en una sociedad tan dualista, donde las cosas están bien o mal, donde todo es blanco o negro, donde todo es o estás alegre o estás triste, pues entre medias hay una cantidad, una variedad de grises impresionantes. Entonces, yo siempre digo, es que no hay ninguna pregunta es mala y luego ninguna respuesta también es la correcta. O sea, pues lo que digo, a ti te puede servir una cosa y a otra persona le va a servir otra que no tiene nada que ver. Pero lo importante es eso, hacer la reflexión y saber, ¿no? ¿Esto a mí vibra conmigo? Sí. Mira, pues esto no tiene nada que ver conmigo. Pues lo apartas y sin ningún problema. Claro, porque muchas veces la respuesta está incluso en nosotros mismos, lo que pasa es que no nos hacemos las preguntas que deberíamos. Exactamente, exactamente. Sí, no hay ¿Te has encontrado respuestas. muchas situaciones así en ese caso? De Bueno, gente de que ha salido con su propia respuesta sin haberlo sabido. Claro, es que, bueno, en el acompañamiento, que es también lo que yo hago, lo que hago es precisamente hacer esas preguntas para que la persona a la que estoy acompañando llegue a su verdad, que puede no ser la mía, que a lo mejor esa persona llega a una conclusión a la que yo no habría llegado nunca. Y que probablemente para mí no sea la que valga en estos momentos, que a lo mejor en otro momento de mi vida valía y en un futuro puede valer. Entonces el objetivo es ese, que a través de las preguntas la gente llegue a su propia verdad, porque no hay tampoco una sola verdad. Pues Noelia, si quieres recordamos tus redes sociales para que puedan lanzar esas preguntas, también en las redes sociales de 7 y de Viva Málaga las pueden hacer, pero recuérdalas y a ver si tenemos varias consultas, preguntas la semana, bueno, ya en septiembre volvemos, vamos a hacer ese parón en agosto de descanso, también para darnos tiempo, a mí sobre todo, a leerme el libro. Y eso, recuerda las redes sociales tuyas. Yo estoy en Instagram, en Noelia Correa Landaluce, y en mi página web, que es www.noeliacorrea.es. Vale, pues ahí tienen agosto entero para leerse el libro si quieren, para ir reflexionando sobre la muerte y qué preguntas nos quieren lanzar, porque volvemos en septiembre. Exacto, y que compren la libretita esa, que seguro que luego les va a servir para seguir con su diario personal. Pues Noelia, muchísimas gracias, deseando que sea septiembre ya para empezar esta sección con los primeros capítulos y feliz verano. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Y ahora sí nos vamos unos minutos a publicidad, enseguida volvemos con los deportes.